contiene las indicaciones que presentó en su momento la diputada Maite Orsini. Así es. Dentro de dichas indicaciones hay una que agrega un nuevo artículo al proyecto, un nuevo artículo final, que a su vez agrega nuevos artículos al Código Penal, un nuevo artículo 293 bis, 293 ter y 293 quater, que están en la última página del comparado. Para efectos de dar continuidad a la discusión y al debate, presidente, recomiendo que ese artículo final que se propone se incorpore en el debate del artículo primero que se refiere precisamente al Código Penal, presidente. Ok. Continuamos entonces con la discusión, señor secretario, ¿corresponde? Presidente, ¿nos podríamos mandar el nuevo comparado a los que no estamos presencial? El nuevo comparado, diputado Díaz, está en el chat. Está enviado por mail. Muchas gracias, lo voy a buscar acá. Para que lo puedan ver. Oye, Víctor. Disculpe, secretario, hago presente que tuvimos un problema en el audio, por eso quienes están vía telemática no escuchaban lo que planteamos en la sesión y por eso retomamos, ya pasamos la cuenta y por eso quiero ofrecer si alguien quiere hacer uso de la cuenta, la palabra en cuenta o varios. Presidente, no tengo claro, ¿Víctor leyó la cuenta? Dimos la cuenta y los puntos varios, por eso estoy ofreciendo, que era lo que no se había escuchado recién. Con razón, ya. No habiendo puntos varios, entonces procedemos, Víctor, al estudio en particular de qué artículo, de la indicación número 5, la 5. Siguiente, seguimos con la indicación, o sea, en el artículo primero que modifica el Código Penal, número 1 reemplaza el párrafo 10 del título sexto del libro segundo por el siguiente. Y nos corresponde pronunciarnos sobre la indicación número 5, Víctor, que está en pantalla, no sé si se ve. Sí, que es la indicación de la diputada que acá no la vemos, no sé, cambiaron están los televisores. No sé si se ve a los diputados que están en forma telemática, si se ve el comparado. La se ve. Ya, perfecto. Las indicaciones de la diputada Maite Orsini al inciso segundo, en la primera página. Estamos en la página 1 del comparado. A la derecha abajo. De la diputada Maite Orsini al inciso segundo del artículo 292, para reemplazar la expresión toda organización por a un grupo estructurado por 3 o más personas, agregando entre la palabra que y tuviere la expresión actuando concertadamente y agregando entre la palabra fines y el artículo la expresión la obtención de los beneficios económicos o materiales mediante. Toda la indicación, presidente. Muchas gracias. Le vamos a ofrecer la palabra entonces a la diputada Orsini. Diputada. Sí. Sí, presidente, la Convención de Palermo señala que es positivo que incluyamos este criterio para diferenciar una coautoría, que sería un delito cometido por 2 personas, de una organización criminal, que sería uno cometido por más de 2 personas, o sea, de 3 o más personas, para hacer esa diferenciación. Lo que ocurre hoy día es que hay doctrina, efectivamente, que señala que una organización criminal es aquella que es de más de una persona, y hay otra doctrina y otra jurisprudencia que señala que es más de 3. Entonces, para zanjar esta discusión y no tener que los tribunales acudir a una doctrina o a la otra para zanjarla desde ya, yo propongo a esta comisión que zanjemos esa discusión y que digamos que 2 es coautoría y 3 recién es organización criminal. Ok, muchas gracias, diputada. Siguiendo las recomendaciones de la Convención de Palermo. Gracias, diputada. Se ofrece la palabra al diputado Díaz. Gracias, presidente. Entiendo lo que plantea la diputada Orsini. Solo una pregunta, una duda. La expresión estructurado me parece un poquito inusual en un texto jurídico, puede estar equivocado. No sé si habría alguna alternativa. El único reparo que tengo, lo demás estoy de acuerdo. Si pudiera repetir, tuvimos problema de audio aquí, diputado Díaz. Sí, que no recuerdo haber visto en otro texto la expresión estructurado. Porque estoy de acuerdo con el tema de fondo, lo sustantivo que plantea la indicación, pero a propósito de la redacción. Formado podría ser. Formado, exactamente. Integrado. Sí, no hay problema por mi parte. Gracias. Okay. ¿Dónde está? Gracias, diputado Díaz. Vamos a ofrecer la palabra al Ministerio Público que le ha solicitado. Señor Fernández, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. En relación a la indicación de la honorable diputada Orsini, como Fiscalía no vemos problema en que una organización criminal, una asociación ilícita o criminal esté compuesta por 3 o más personas. Por lo demás, la práctica lleva un estándar de la normativa internacional, básicamente la Convención de Palermo. Lo que sí tenemos observaciones respecto de los ajustes al el apartamiento de alguna manera del estándar internacional de la Convención de Palermo, que es sutil pero que es relevante en términos de incorporarse en el proyecto requisitos adicionales a los requisitos del estándar internacional, y eso dice relación también con otras indicaciones vinculados a el agregar en este proyecto muchos más requisitos que incluso los que ha establecido la Convención de Palermo, y en lo específico en relación a todo lo relacionado con la dotación de medios y con recursos y medios y capacidad de planificación, que son criterios ajenos a el estándar de una Convención de Naciones Unidas. Pero lo particular en relación a la indicación de la honorable diputada Orsini, la alusión a la obtención de beneficios económicos o beneficios de orden material, es un estándar internacional, pero lo importante es que se siga el estándar internacional y se diga directa o indirectamente, que es la terminología utilizada por el estándar internacional, que en el artículo 2 de la Convención de Palermo alude a la obtención con el objetivo de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, porque si no, la no mención de esa posibilidad de relación indirecta hace bastante difícil acreditar el objetivo económico de la organización criminal. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al diputado Out. Presidente, que se identifiquen los participantes que son del Ministerio, por favor, para efectos del acto. Out al habla. Yo no soy partidario de complejizar la definición. Estoy de acuerdo con reemplazar toda organización, como sugiere la diputada Orsini, por un grupo constituido por 3 o más personas, pero no estoy por agregarle requisitos al fin de perpetración de hechos constitutivos de delitos. Recordemos que hay una indicación para eliminar la palabra simples. ¿Ah? Yo creo que es más englobador, facilita la definición o la búsqueda por parte de la Fiscalía. No, digamos que incorpora una dificultad tener que comprobar la búsqueda de ganancias económicas y todo eso. Puede no ser, por lo demás, ganancia económica en la comisión respectiva de un determinado delito. Por lo tanto, a mí me parece lo que está puesto con la mitad de la indicación de la diputada Orsini, es decir, donde dice toda organización, reemplazar por constituido por 2 o 3, pero no estoy por agregarle la cola que complejiza, creo yo, la persecución. Ok, muchas gracias, diputado Out. Le vamos a dar la palabra al señor Verdejo de la subsecretaría, ¿no? Que tenemos problemas con la pantalla, entonces yo les estoy escuchando a los invitados que se pronuncien, entonces le vamos a dar la palabra a la Defensoría Penal Pública. Así es, por la Defensoría Penal Pública, los abogados Carlos Verdejo y Nicolás Cisternas del Departamento de Estudios. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Bueno, la Defensoría Penal Pública celebra la indicación de la diputada Orsini, toda vez que consideramos que acierta con 2 puntos que son trascendentales dentro de esta discusión.
En primer lugar, cumple con parte de los objetivos del mensaje de este proyecto de ley, o bien coopera con dicho objetivo, en concreto limitar los problemas de interpretación y aplicación que pudiesen llegar a tener y que han tenido a lo largo de la historia la figura de la asociación ilícita. Esto por medio de la entrega de insumos y de requisitos expresamente estipulados en la ley. En segundo lugar, además consideramos que, como se ha dicho, da plena concordancia a la legislación nacional con los tratados internacionales. Y aquí quiero hacer el detalle respecto de lo señalado por el diputado Díaz en materia de que la voz estructurado de 3 o más personas es la que expresamente aparece estipulada dentro de la Convención de Palermo, de modo que en este sentido, la indicación de la diputada Orsini se apega plenamente a aquello que es señalado dentro del tratado internacional indicado. De modo que consideramos que esto es todo oportuna. Ok, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al señor subsecretario de Justicia. Señor subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho de saludar previamente a todas y a todos por su intermedio. Me acompaña acá la jefa de la División Jurídica, Mónica Naranjo, y también el jefe del Departamento de Estudios, Milton Espinosa. Y en relación derechamente con la indicación, presidente, yo creo que es bueno separar cada uno de los elementos, porque hay que recordar aquí, más que una definición, lo que se está estableciendo son elementos del tipo penal, de los cuales va a depender o no si vamos a finalmente hablar de una asociación ilícita. Y en la indicación, básicamente hay 4 requisitos que se están estableciendo: que sea un grupo estructurado, que esté compuesto por 2 o más personas, perdón, por 3 o más personas, que actúen concertadamente y que tenga entre sus fines la obtención de beneficios económicos o materiales. Son 4 elementos que se agregan a el tipo penal de asociación ilícita. Y esto creo que vale la pena verlos cada uno por separado. Respecto a la estructura, pareciese mejor, tal como se había mencionado, que lo que se quiere referir es que esté integrado, que esté conformado por 3 o más personas, pero el hecho de hablar de una estructura podría entenderse como un requisito más bien formal, y ya discutíamos en la sesión anterior de lo que íbamos a hablar era de, y así se había apoyado, la fórmula de tomar parte en una organización, y esto era conteste con, como está definido en el Código Penal, la participación directa, que tiene que ver con la coautoría. Por lo tanto, establecer que sea un grupo estructurado podría afectar esa definición. Si nos parece, en línea con lo que se ha dicho anteriormente, que tradicionalmente el criterio es justamente que sean 3 o más personas para disociarlo de un mero conjunto de actuación entre 2 o más personas, y con ese segundo elemento creo que puede contribuir mejor también a la precisión de cuando se habla de una asociación ilícita. Sin embargo, creo que los otros 2 elementos pueden tener problemas de interpretación y de aplicación. El actuar concertadamente, en primer lugar, si es una actuación concertada respecto de la asociación, puede ser sobreabundante, porque bajo las reglas de la participación en materia penal se exige siempre un concierto, sea anterior o coetáneo a la realización del hecho. Por lo tanto, no hay ningún elemento nuevo que pueda aportar bajo ese punto de vista. Siempre va a haber una actuación concertada de quienes sean considerados autores de la asociación ilícita. Pero en segundo lugar puede tener un problema interpretativo, que pueda leerse de que el actuar concertado es para cada uno de los simples delitos y crímenes que posteriormente va a cometer la asociación ilícita. Y esto es muy importante, porque acá lo que sancionamos es el mero hecho de constituirse, independientemente del concierto y participación en específico que puede haber para cada uno de los delitos. Por lo tanto, puede ser un elemento que distorsione precisamente la configuración. Y en tercer lugar, respecto de el elemento vinculado a los fines, esto dejaría por fuera varios casos que es necesario sopesar. Una organización ilícita terrorista, por ejemplo, el día de mañana... Quiero entregar mi apoyo y mi respaldo a la movilización que van a iniciar en las próximas horas las trabajadoras. Sí, diputado Díaz, apague su micrófono, por favor. Disculpe, señor subsecretario, puede continuar. Gracias, presidente. Me refería a este último elemento de establecer como un requisito del tipo penal que tenga que tener entre sus fines un beneficio económico, y ponía como ejemplo el fin económico material, que no necesariamente se puede dar en una organización
por ejemplo, de tipo terrorista. Y además establece un problema probatorio. Si hay una asociación ilícita destinada, por ejemplo, a la producción de pornografía infantil, es indiferente el fin por el cual se produce material pornográfico. Normalmente uno en la práctica podrá encontrar casos que están vinculados a obtención de beneficios económicos, pero pueden haber otros. Y el hecho de agregar esto impediría entonces que una asociación ilícita que está destinada a producir material pornográfico infantil por no probar o simplemente porque no se da este elemento, no estaría hablando de una asociación ilícita cuando claramente hay una organización concertada para poder cometer este tipo de delito en una serie de diversas actividades relacionadas con esto. Por lo tanto, creemos que este elemento de establecer un fin necesariamente económico hace decaer, en muchos casos, organizaciones delictivas que operan y que no es necesariamente que se lleguen a aprobar, presidente. Por lo tanto, a modo de resumen, simplemente la opinión del Ejecutivo es que nos parece bien poder precisar que sean 3 o más personas, y eso también ha sido, contesta el resto de las intervenciones. El actuar concertadamente podría tener problemas interpretativos, y ya exige previamente para todos los autores de la asociación que exista este concepto. Y finalmente lo de los fines, con lo que me refería, que puede dejar de lado muchos casos que en la práctica hoy día sí son sancionados como asociación ilícita, presidente. Gracias. Muchas gracias, presidente. Antes de entregarle la palabra a la diputada Maite Orsini, respecto a esta indicación, por una moción de orden. Esta indicación, la número 5, que está en la página 1 del comparado, tiene 3 elementos esenciales. La primera de ellas, que estamos casi todos contestes en cuanto a la constitución de esta organización, en donde la diputada Maite Orsini propone reemplazar la expresión toda organización por a un grupo formado o integrado por 3 o más personas. Le vamos a dar la palabra a continuación a la diputada para que nos aclare cuál es el verbo que va a establecer, integrado o formado, para poder votarlo. En segundo lugar, es la propuesta de agregar actuar concertadamente. Y en tercer lugar, la propuesta de la obtención de beneficios económicos. Entonces, nos vamos a centrar en esas 3 discusiones y por eso le voy a dar la palabra a la diputada Orsini. Primera, a la forma en que se constituye. Segundo, a la actuación concertada. Y tercero, a la finalidad o beneficios económicos. Diputado Orsini. Sí, gracias. Sí, presidente. Efectivamente es una sola indicación, pero yo pediría, para efectos de poder dar un mejor debate, que pudiésemos separar en 3 puntos, incluso la votación, porque son 3 cosas distintas. Lo primero, el de las 3 o más personas, después la concertación y después de los beneficios. Entonces, si quiere, me refiero a las 3. Sí. De todas formas, sí, ya. Sobre lo primero, decirle al diputado Díaz, que había planteado su problema con la palabra estructurado, que esto lo tomamos textual de la Convención de Palermo, que el artículo 2 dice, lo voy a leer, cito: por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, bla, bla, bla. Y después dice, en la letra C, dice, por grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado sus miembros funciones formalmente definidas, bla, bla, bla. Entonces, es el tecnicismo y es la palabra que ocupa el convenio de Palermo, que es el convenio internacional sobre crimen organizado. Entonces, de ahí sacamos esa palabra y a mí, la verdad es que si bien no me molesta cambiarla por constitución, me parece que es la más correcta. Luego, sobre el actuar concertadamente, la verdad es que yo no entiendo por qué sería redundante. Creo que es muy importante hacer esta explicación, porque no es lo mismo, obviamente, actuar de manera espontánea con otras personas para cometer un delito, por ejemplo, como podría haber ocurrido en el caso de la quema del metro en La Granja. De hecho, me consta que ahí se le imputa organización criminal a personas que se conocieron ese mismo día, en ese mismo lugar, que se hicieron piecito. De hecho hay una imagen que porque uno le hace piecito al otro para pasar, se les imputó organización criminal. Pero evidentemente eso es una acción espontánea. Entonces creo que es muy relevante hacer esa diferenciación. Cuando hay cuando está concertado, hay una planificación, hay una distribución de funciones, y eso es lo que la Fiscalía debería probar que existe a la hora de imputar este tipo de delito. Y si no se prueba, bueno, entonces se entiende que la acción es espontánea.
Y la otra indicación, si bien también lo tomé textual de la Convención de Palermo, la de la obtención de beneficios económicos, yo ya venía con la intención de retirarlo porque efectivamente, por ejemplo, en Caso Nido, donde un grupo de hombres se organizaba para perseguir mujeres y agredirlas sexualmente, evidentemente eso es una organización criminal y ahí no hay un beneficio económico material y yo creo que efectivamente debería quedar adentro. Entonces estoy por retirar esa tercera parte. ¿Usted entonces retira la tercera parte? Ese pedacito, la obtención de beneficios económicos, sí. Ok, gracias diputada. Entonces nos vamos a centrar en solo los dos aspectos. Primero, en la forma de constituirlo por 3 o más personas. La diputada Orsini insiste y da argumentos respecto a que el vocablo adecuado es estructurado. Y respecto de ese punto vamos a ofrecer la palabra. El diputado Marcelo Díaz tiene la palabra. A continuación, la Defensoría Penal Pública. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Mire, yo no creo que este sea un tema esencial ni fundamental, pero yo sigo con la duda a propósito de lo que dijo la Defensoría, porque si los tratados internacionales en Chile fueran autoejecutables, claro, no tendríamos ningún problema, pero uno tendría que preguntarse primero si en nuestro ordenamiento jurídico penal la expresión estructurado se utiliza, porque va a ser considerada por los jueces para comprenderla. Segundo, si el tratado fue redactado en inglés y lo que estamos viendo es una traducción, si la versión original del tratado, en qué idioma fue redactado para saber cuál es el origen de la traducción, si es que no fue en español y estructurado. Eso puede tener consecuencias interpretativas. Insisto, no es lo medular de la indicación, pero si en nuestro ordenamiento jurídico penal no se usa nunca la expresión estructurado, le agregamos una complejidad. Esa es mi opinión, teniendo a la luz lo que suele ocurrir con la recepción de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico. Esa es mi opinión y la verdad es, desde esa perspectiva, yo preferiría usar, hasta que los tratados no sean autoejecutables, que sería, a mi juicio, lo ideal, expresiones, palabras, o verbos, o voces, como dijo la Defensoría, que tengan previa presencia en nuestro ordenamiento jurídico. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Voy a dar la palabra al Ministerio Público, señor Fernández. Gracias, señor presidente. Bueno, la había bajado la mano, atendido el hecho que se había retirado por la honorable diputada Orsini el tema del beneficio económico, porque efectivamente los ejemplos vinculados a motivación de índole sexual o de otro tipo también está presente en las organizaciones criminales o puede estar presente en organizaciones criminales, con independencia que Palermo lo que busca es el reprimir internacionalmente vía un instrumento el beneficio económico, pero es igualmente grave y el legislador lo ha tenido siempre en cuenta, el objetivo también de connotación no económica, y por eso en el origen de la asociación ilícita está el atentado contra objetivos no solo económicos. Y en relación a lo señalado por el honorable diputado Díaz, sí, efectivamente, puede ser que en la versión, claro, en español, en la traducción al español de la Convención de Palermo, el término utilizado es estructurado. No tengo a la mano ahora la versión en inglés, que es la versión original, pero puede ser que sea un término no muy propio de nuestra legislación penal y por lo tanto que otro tipo de palabras sea más usual para facilitar la interpretación judicial. Eso, señor Fernández, si usted nos pudiera hacer presente una pregunta, ¿qué expresión a su juicio sería la más adecuada, señor Fernández? Gracias. Si me lo permite, señor presidente, le daría la palabra con su autorización a Tania Gajardo para esos efectos. De todas maneras. Señora Gajardo, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que para nosotros la prueba en tribunales, les voy a contar un poco cómo es la práctica. Nosotros lo que debemos probar en los tribunales es que tenemos esta pluralidad de sujetos
probábamos sobre 2, si probamos sobre 3 estamos en la línea de Palermo y es lo más cercano a la realidad, sobre 3 también, y probamos que estas personas forman parte de una agrupación, de una asociación y que están organizadas para cometer los delitos del plan criminal que han decidido, ¿cierto?, ejecutar. Entonces, si se usa la expresión actuando concertadamente o estructuradamente o organizados, la verdad es que en términos prácticos nosotros tenemos que probar básicamente lo mismo, que es lo contrario al actuar sin organización o espontáneo, como el que decía recientemente la honorable diputada Orsini. O sea, nosotros tenemos que lograr que el tribunal comprenda que estas personas se organizaron para realizar estos hechos en definitiva. Entonces, la verdad es que las expresiones en la práctica son en los hechos bastante similar lo que tenemos que hacer nosotros frente al tribunal. Y puede ser, claro, también un tema de traducción, el término estructurado, pero en la práctica es lo mismo lo que nosotros tenemos que lograr probar ante un tribunal. Entonces, Tania, disculpe usted, señora Gajardo, respecto ¿Sí? a la expresión, a su juicio, puede ser estructurado o cualquier otra. Claro, porque nosotros lo que tenemos que probar es que no fue espontáneo. Si es espontáneo, no hay una asociación ilícita, hoy por hoy. Y el día de mañana, con los conceptos que se están barajando, vamos en la misma línea. O sea, si es espontáneo, no tenemos una organización. Tiene que ser concertado, estructurado, organizado. Con todos esos términos, lo que tenemos que probar es básicamente lo mismo. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al subsecretario de Justicia. Gracias, presidente. Quizás como una posibilidad para poder buscar un acuerdo, dado que el hecho de que esté conformada, estructurada o integrada por 3 o más personas, al menos en eso se habría un consenso. Dado por una parte, presidente, que el inciso primero aprobado estaría redactado de la siguiente forma, que dice ya el que tomare parte en una asociación delictiva. Y acá estaríamos agregando, no sé si en este mismo inciso, que pudiese ser complejo definir además que esté estructurado, en el inciso segundo propuesto en el mensaje se establecen criterios, cuestión que además vienen unas indicaciones posteriores que abordan este inciso segundo en 292, donde dice que se entenderá en el inciso tercero, se señala, para los efectos de apreciar la existencia de una organización, se considerará la cantidad de sus miembros, y ahí se podría agregar que en todo caso no podrá ser inferior a 3 personas. Esa es una opción de dejar establecido claramente. Uno de los criterios es que esté conformada de acuerdo a la cantidad de sus miembros, y ahí se establece como un piso mínimo que nunca puede ser inferior a 3. Esa puede ser una alternativa porque, insisto, si no, ¿cómo encaja en el inicio del artículo 292 en el inciso primero que se estaría definiendo el tomar parte en una organización delictiva? Eso, presidente. Y solamente también aclarar, a propósito de la intervención del diputado Díaz, como él bien señalaba, por un lado la convención no fija tipos penales, y esto lo hemos tenido también en otras discusiones a la hora de tipificar en Chile los tipos penales, donde justamente los términos producen muchas veces confusiones a propósito de las traducciones, establecen los principios o los elementos, pero no la tipificación propiamente tal, que es lo que estamos haciendo acá, y de hecho, justamente en esa duda el diputado Díaz, no tenemos recuerdo al menos de que en otros tipos penales aparezca la voz estructurado, que pudiese fijar algún tipo de contenido. Por eso pudiese ser, reitero, el tomar parte en una asociación, y después en el inciso tercero, como vamos a ver, se establecen los criterios para poder considerar entre ellos la cantidad que no debiese ser inferior a 3 miembros, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más solicita la palabra? Señor Verdejo, de la Defensoría. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. A nosotros nos parecería, creemos que sería sano adoptar la definición que ofrece el artículo 2, letra A de la Convención de Palermo, que habla de grupo delictivo organizado que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, no solo por los conceptos que virtió la diputada Orsini,
y en acuerdo con lo que señaló la colega del Ministerio Público en términos de lo que se tiene que probar es que no sea espontáneo. Creemos que adoptar la fórmula de grupo estructurado tiene la ventaja de que la misma conversión de Palermo en el artículo 2, letra C, tiene la definición de lo que se entiende por grupo estructurado. Se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito, no necesariamente se hayan asignado a sus miembros funciones formales, ni haya continuidad en la condición de miembro, ni existe estructura desarrollada. Entonces, si se adopta la fórmula verbal del grupo estructurado, ustedes pueden dejar constancia para los efectos de la historia de la ley, que es uno de los elementos interpretativos centrales en el cotidiano de nuestros tribunales, que se ha adoptado la fórmula del grupo estructurado sobre la base del concepto que se entrega en la letra C de la Convención de Palermo, y eso evitaría cualquier tipo de interpretación. Es la sugerencia que nosotros le hacemos respetuosamente. Diputado Marcelo Díaz, usted tiene la palabra. Gracias, defensor. Gracias, presidente. Si lo hacemos en los términos que plantea la Defensoría, me parece que ahí sí por lo menos hay una... A mí no, insisto, no tengo ninguna obsesión lingüística en esto, sino que no haya problemas de interpretación. Efectivamente, eso podría zanjar eventualmente. Ahora, eso significa que entonces estamos contestes con la definición que hace el convenio de Palermo respecto de qué significa grupo estructurado. Eso tiene que estar súper claro y quedar súper claro en las actas de esta comisión. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra sobre el punto a la diputada Orsini, autora de la indicación. Sí, presidente, si bien a mí me acomoda la palabra estructurado, quiero proponer que la cambiemos por formado, que también creo que cumple con los objetivos que señala la Defensoría y quizás puede ser una indicación de consenso. ¿Le parece, presidente? Yo ¿Si le estoy de parece a la comisión? Yo estoy de acuerdo y como la indicación es propuesta por la diputada Orsini, vamos a someter a votación esta primera parte de la indicación. Presidente, para tener claro, vamos a votar en la indicación 5 para reemplazar la expresión toda organización por a un grupo formado por 3 o más personas. Eso sería lo que estaríamos votando. Vamos a someter a votación, señor secretario. Ya, no, para efecto de claridad. En votación, presidente. Formado. Diputado Alessandri. Diputado Alessandri. Diputado Calisto. Diputado Calisto en votación. Está pareado. Ah, está pareado. Diputado Díaz. No, no está pareado, diputado Calisto. No. Dijo que diputado se había Díaz. la Parra. No, ya, diputado Díaz. A favor. Diputado Fuenzalía. A favor, Diputado Fuenzalía. A favor. ¿No está? Sí, aquí estoy. Calisto está pareado con Alessandri. ¿Ah? Calisto está pareado con Alessandri. No me habían dicho eso a mí. A ver, siga con la votación, señor secretario, y después vemos lo de los paneles. Ya, sí, perfecto, ya. Perdón, diputado Fuenzalía. A favor, secretario. Ya. Diputado Out. A favor. Diputado Moreira. A favor, secretario. Diputada Orsini. A favor. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra está pareada. Diputado Urrutia. A favor, secretario. Diputada Santibáñez. A favor, secretario. El diputado Torralba está pareado. Señor presidente, su voto. A favor. Ya, quiero saber qué pasa con el diputado Alessandri y el diputado Calisto. ¿Están pareados porque no ha llegado pareo? El de la diputada Parra me llegó. Para no tener problemas después. En el chat. Ah, ¿están en el chat? Sí. O sea, ya. Vamos a ordenar la cosa, señor secretario. Aquí hay un pareo que está informado, que es de la diputada Parra y el diputado Torrealba. Hubo una solicitud de pareo del diputado Calisto, pero que no tenemos constancia de aquello. Ya, bueno, el diputado Calisto me acaba de... Disculpe, señor secretario, nos ha llegado entonces el pareo del diputado Calisto con el diputado Alessandri, que están pareados. ¿Le llegó a usted? Sí, por el chat interno.
Ya, a ver, perfecto. Está pareado Perfecto. entonces el diputado Calisto con el diputado Alessandri y la diputada Parra con el diputado Ya, Torres. perfecto. Perfecto, Resultado de la no hay votación, señor problema. secretario. 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada la parte de la indicación sobre el verbo formado por 3 o más personas. Se aprueba. El segundo punto a discutir era la indicación de la diputada Orsini, agregando la expresión actuando concertadamente. Se ofrece la palabra a este respecto, diputado Orsini, que ratifica lo dicho recientemente. ¿Ah? Sí, por favor. Ya había argumentado, pero insisto, que la idea es diferenciar de una acción espontánea de 3 o más personas que delinquen conjuntamente de una acción concertada que requiere de una planificación, de distribución de tareas, etcétera, que evidentemente es más peligrosa que una acción espontánea delictiva cometida por varias personas, como podría haber sido, por ejemplo, eventualmente el ataque de un metro, en el que distintas personas que estaban ahí decidieron quemar el metro entre muchas personas sin una concertación, que, por ejemplo, un grupo de personas que se organiza para quemar el metro, se distribuyen funciones, uno distrae al guardia, etcétera. Para diferenciar ambos hechos creo que es relevante, y también lo recomienda la Convención de Palermo, que quede de manera explícito en el tipo penal que tiene que ser concertado. Si bien entiendo lo que plantea la Fiscalía, que hoy día ya se le exige eso, bueno, con mayor razón se hace razonable que quede de manera explícita en el tipo penal. Muchas gracias, diputada. Se ofrece la palabra respecto de este punto. Diputado Fuenzalía, tiene usted la palabra, luego el diputado Out. Gracias, presidente. Bueno, el mismo ejemplo al revés es que el establecer actuando concertadamente exige un mayor estándar probatorio, porque hay que demostrar que se concertan para actuar. Por lo cual, obviamente, yo esta expresión no la pondría, justamente por lo mismo, porque sea espontáneo, sea concertado, es parte de la investigación. Hoy día, suscribir que hay espontaneidad en un acto y en otro es concertado, bueno, eso es parte de que la investigación va a ir definiendo si se concertó, si hay organización, fue algo espontáneo. Por lo cual, incorporar ese estándar creo que juega al final en contra de la investigación. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Tiene la palabra el diputado Pepe Out. Yo tengo dudas en el siguiente sentido. Si nosotros estamos definiendo la asociación delictiva como un grupo formado por 3 o más personas, es decir, un grupo, puede que la cabeza del grupo defina una determinada conducta sin concertación previa para esa acción específica, pero el grupo existe y el grupo se moviliza, realiza el delito, no se concertó porque recibió instrucción o actuó simplemente porque forma parte de ese grupo y el líder empujó en determinada dirección. Entonces, no es propiamente espontáneo, pero no hubo concertación para esa acción específica, porque lo que yo creo que hay que probar es que hay organización. Y si hay organización, evidentemente, si participó determinada persona de esa organización, no le puedes exigir que además pruebe de que participó específicamente en la concertación para ese delito, si ya es parte de la organización. Exante, ya lo había hecho. Muchas gracias, diputado Out. Tiene la palabra el señor Verdejo de la Defensoría Penal Pública. Estamos con audio. Dale. ¿Aló? Ahí sí, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, consideramos que es oportuna la palabra concertadamente, toda vez que, como lo señalaba la diputada Orsini, sirve para distinguir de aquellos actos que no solamente pueden ser considerados de una manera fortuita, sino que aquellos actos que los integrantes de la asociación realicen de manera individual, separada o digregada de la misma asociación. Y por así decirlo, que no tengan el sello de la organización que se intenta sancionar. Además, consideramos que también es oportuna la palabra concertada, toda vez que
es parte de nuestro ordenamiento penal, específicamente en el artículo 15, número 3, de modo que en ese sentido sería orgánico con el resto de la normativa en estos asuntos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Señor subsecretario. Gracias, presidente. Habíamos explicado previamente por qué el problema de el actuar concertadamente podía o ser superfluo o generar un problema de interpretación para que exista un concierto respecto a cada uno de los delitos, que era parte de lo que mencionaba también el diputado Bau. Pero yo creo, presidente, que estamos llegando a un problema mayor de cómo está quedando estructurado el tipo penal. Y perdón por retroceder un segundo, presidente, pero en el inciso primero de este artículo 292 que estaría quedando establecido que hablamos de una asociación. En este inciso segundo empezamos a hablar de un grupo delictivo, porque entiendo que así fue el término que se aprobó en la indicación recién aprobada. Y justamente el problema que tiene que hablar de un grupo es que un grupo lo que define es simplemente un conjunto de personas que puede ser absolutamente espontáneo. Y creo que ahí tenemos un problema de fondo, porque tal como menciona la diputada Orsini, y efectivamente de eso es lo que se trata una asociación ilícita que hay que distinguirla, que no es simplemente una reunión espontánea de personas, pero precisamente eso es lo que puede ocurrir cuando se habla de un grupo, porque un grupo justamente es un conjunto de personas. El proyecto originalmente lo que establecía era una organización, y esto interesa relevarlo, presidente, porque la organización es un conjunto de personas y medios que está enfocada a organizarse para un fin determinado. Y esto sí es una asociación ilícita, no un grupo de personas. Por lo tanto, creo, presidente, si la comisión lo tiene bien, que entre la discusión de hablar de un grupo, donde justamente puede haber espontaneidad y las complejidades que tiene hablar de actuar concertadamente, queda solucionado si lo que se define es que estamos hablando de una organización, que eso justamente descarta cualquier espontaneidad. Un grupo, efectivamente los ejemplos que ponía la diputada Orsini, podía ser, y con el riesgo que está quedando en la indicación, ser considerado una asociación ilícita. Lo organizacional es el elemento estructural que hablamos siempre de una asociación ilícita. Y con la indicación, justamente se eliminó ese antecedente y quedamos en un grupo, e insisto, el actuar concertadamente o no aporta, porque es el requisito básico de una coautoría, tal como señaló la Defensoría, que está considerado en el artículo 15 cuando regula la autoría, o puede tener el problema interpretativo que señala el diputado Bau, que va a llevar a exigir un concierto a cada uno de los hechos. Por lo tanto, para resumir, presidente, creo que incorporar y volver a considerar el elemento organización soluciona ambos problemas. No es un grupo espontáneo y no tiene problema el aplicar de qué entendemos por un actuar concertado, si es para la organización o es para cada uno de los delitos, presidente. Gracias. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al Ministerio Público. Gracias, señor presidente. En la misma línea, creo que hay que hacer la distinción entre el concierto para formar la asociación ilícita y el concierto de los miembros para cometer los delitos del plan criminal. Si hablamos de un delito de asociación ilícita, delictual o criminal, se entiende o tendríamos que entender que están concertados para formarse como asociación delictiva o criminal, y eso contiene un injusto propio, que es el que existe un grupo organizado dispuesto a cometer delitos. Y ese injusto propio de la asociación ilícita proviene incluso del derecho romano, anterior a Palermo, y ha estado en nuestro Código Penal desde que existe el Código Penal. Pero el concertarse para cometer los delitos del plan criminal es otro tema, porque las asociaciones delictivas, por ejemplo, cuando tienen muchos miembros, algunos participan en algunas acciones y otros en otras acciones. No todos están concertados para todas las acciones. Y les voy a poner un ejemplo con los portonazos y las receptaciones de los vehículos provenientes de portonazos y las estafas que se cometen con el consumidor final de ese vehículo robado, que se lo venden como que es lícito. En esos casos, estamos hablando, por ejemplo, de asociaciones criminales de 35 miembros, en que el líder está privado de libertad y dirige todo desde la cárcel, y los miembros tienen distintas funciones y no todos participan en todos
los delitos de ese plan criminal. En la industria del portonazo, que fue un caso bastante mediático el año pasado, teníamos 200 operaciones con distintos vehículos, teníamos 400 víctimas, 200 de robos con violencia o intimidación de los vehículos y 200 de la estafa. Y si nos exigieran en un caso como ese que los 35 imputados estén concertados para cada uno de los 200 portonazos y las 200 estafas, la verdad es que no es viable. No es viable. El líder encomienda funciones a distintas personas del grupo porque justamente de eso se trata una organización. Al igual que una organización lícita, las personas tienen distintas funciones, la jefatura, los líderes saben lo que está pasando con las personas, pero no todos realizan todo ni todos están concertados para todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, le agradezco. Le ofrezco la palabra al diputado Fuenzalía, ¿no? Oye, yo lo que les quiero sugerir, porque si bien es cierto lo que plantea el subsecretario, que puedo haberlo dicho antes, pues hubiera sido ideal, pero lo tomamos de todas maneras porque eso es fruto de la discusión. Yo les quiero proponer una nueva redacción a este inciso, que sea: se entenderá por asociación delictiva toda organización formada por 3 o más personas que tuviere entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de simples delitos, y donde vamos a agregar, según lo planteaba el Ministerio Público, la expresión actuando concertadamente. No. Sacarle simple. El simple lo eliminamos, de simples delitos. Perfecto. Entonces, esa es la propuesta que quiero hacer. ¿No está de acuerdo la diputada Orsini? Sí. ¿Que alguien la redacte, por favor? No, presidente. Presidente. Sí. Diputado Díaz. Sí, una duda respecto a lo que usted plantea. Usted propone mantener la expresión actuando concertadamente, y yo entendí que el Ministerio Público se opone a eso. O sea, no está. No. La eliminamos. La eliminamos. Y este inciso, esa es la propuesta, Marcelo, tal vez me expliqué mal, diputado Díaz. Lo que queremos es establecer que este inciso queda de la siguiente manera: se entenderá por asociación delictiva toda organización formada por 3 o más personas que tuviera entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de simples delitos. De delitos, eliminando simples. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Quién la redacta, presidente? Por favor, necesito que me la redacten. Y para efectos de registro se la voy a repetir. Se entenderá por asociación delictiva toda organización formada por 3 o más personas que tuvieran entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de delitos. Punto. ¿Me la manda al WhatsApp? O se la mando al WhatsApp de todas maneras. Así que la vamos a someter a votación. Presidente, presidente, hay que aclarar que la votación anterior queda nula. Por cierto, por ser distinta e incompatibles, vamos a aprobar esta. Déjeme indicación sustitutiva, inciso segundo, artículo 292 de los diputados. Eso, lo que usted acaba de leer, lo vamos a poner en votación. Sí, por cierto, por favor. ¿Tanto todos los diputados de acuerdo? Ya. Diputado Alessandri y Calixto están pareados. Díaz viene después. ¿Se escucha? Perfecto. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Ya. Diputado Díaz. A favor. Diputado Fuenzalía. Diputado Fuenzalía. Diputado Aut, parece que según la Real Academia es con A. Contestamos en votación, por favor, diputado. No, da lo mismo, el diputado lo tengo por el diputado Mesa, que no lo tengo reemplazado en la hoja. Así perfecto, perdón. Es un problema mío. Salía con F a favor. Ya, gracias por la información. Diputado Aut. A favor. Diputado Moreira. Por.
Diputado Orsini. A favor. Diputado Pardo. Diputado Pardo. Diputado Parra Tapareá. Diputado Urrutia. A favor. A favor. Diputada Santibáñez. A favor. Diputado Torralba Tapareado. Señor presidente. A favor. Resultado de la votación. 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada la indicación sustitutiva del inciso segundo del artículo 2 nuevos. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, la indicación número 6, propuesta por el Ejecutivo. No, está aprobada, esa está aprobada. La aprobamos. Que Corresponde votar ahora, discutir ahora entonces, Víctor. las 7. La indicación número 7, que es indicación de los diputados Fuenzalía, Pardo y Torrealba, para suprimir en el inciso final del artículo 292 propuesto por el numeral 1 la expresión su dotación de recursos y medios. Este inciso dice, para los efectos de apreciar la existencia de una organización se considerará la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios y su capacidad de planificación y acción sostenida en el tiempo. Diputado Fuenzalía, tiene la palabra sobre la indicación. Sí, más que nada es porque al establecer la dotación de recursos y medios y capacidad de organización sostenida en el tiempo, complejiza claramente la prueba, porque actualmente se debe probar la probabilidad de sujeto, la organización, la permanencia en el tiempo y objetivos comunes de cometer el delito. Entonces, al agregar estos elementos nuevos, se condice con el mayor con el mayor injusto de la asociación, que es la peligrosidad latente de ella. Entonces, nosotros creemos, y por eso presenté esta indicación para la dotación de recursos y medios, que no diga relación con la peligrosidad latente de la existencia de una organización criminal. O sea, que la existencia de una organización criminal sea claramente la peligrosidad latente de la misma porque la comisión del delito, y no agregar este elemento nuevo que complejiza la prueba al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que mostrar la organización, todos estos elementos, más encima los recursos y medios. Okay. O sea, lo que se propone es prescindir de la dotación de recursos y medios para calificar una asociación. Lo que dice la indicación, suprimir su dotación de recursos y medios, porque ya es bastante alto el estándar que tiene que ya mostrar el Ministerio Público, o sea, la pluralidad, la organización, el fin de cometer el delito, eso. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz y a continuación don Mauricio Fernández. Presidente, yo tenía la mano levantada por error. Disculpe. Don Mauricio Fernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En la misma línea de la indicación, nos parece que es una propuesta razonable en términos de suprimir tantos requisitos nuevos que se le está poniendo a la asociación ilícita. Si el proyecto lo que busca es modernizar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y hacer más efectiva la persecución penal, el agregar 3 o 4 requisitos adicionales, que es lo que se puede entender de este inciso, sin duda va a complejizar la imputación y la prueba. Por lo demás, si nos vamos a lo planteado por la Defensoría Penal Pública en términos de ir a las definiciones del artículo 2 de la Convención de Palermo, aunque solo sea referencial, estos requisitos de planificación o los requisitos de recursos y medios no existen en las definiciones de la Convención de Palermo. Por lo tanto, incluso me atrevería a decir, más allá de la indicación del diputado Fuenzalía y Torrealba y Pardo, que también el tema de la capacidad de planificación, sí la permanencia en el tiempo, pero la capacidad de planificación como un requisito adicional también es algo que no tiene sustento real y es una exigencia adicional a las ya existentes de organización y todo lo que se ha
mencionado con anterioridad. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Le doy la palabra al diputado Pepe Out y a continuación al señor Verdejo de la Defensoría. Diputado Out. Gracias, presidente. Yo, francamente, no entiendo que esté este inciso en el mensaje, que tú tengas que considerar la cantidad de los miembros, que ya está definido, 3 o más, el carácter de organización, que ya está definido en el texto, y su fin de perpetrar delitos. No hay por qué exigirle adicionalmente la cantidad que ya está resuelto, la dotación y la capacidad de planificación. Evaluar la capacidad de planificación de una organización puede ser extremadamente subjetivo y complejo. Yo creo que el inciso es sobrante. Muchas gracias, diputado Out. Tiene la palabra la Defensoría Penal Pública. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros consideramos que la indicación no es del todo oportuna por algo bastante concreto. Dentro de las muchas discusiones que hay a propósito de los delitos de asociación ilícita, organizaciones criminales, etc., uno de los problemas más desarrollados es la distinción que se puede realizar con la mera coautoría. En ese sentido, entendiendo que es un ilícito propiamente tal la organización, y que además es un ilícito de peligro, creemos que dicho peligro tiene que ser real y concreto. No basta con que 3 personas se organicen y digan vamos a cometer determinados delitos si es que no tienen los medios, no tienen la forma y tampoco los realizan. Entonces, las palabras, la propuesta del Ejecutivo en este sentido ayuda a distinguir aquellas organizaciones que sí pueden cometer delitos y que sí están en la capacidad concreta y real de lesionar bienes jurídicos por su existencia, de otras que no lo van a hacer y que serían básicamente meros actos de desobediencia, meros actos de organización que no va a tener ningún tipo de traducción en la realidad o en la comisión de delitos, y entonces entraríamos a algo parecido a lo que está actualmente con los delitos sanitarios del artículo 318, a una nueva discusión, que es justamente lo que se intenta evitar, respecto de cuál es el sentido y el alcance que puede llegar a tener esta norma. De este modo, consideramos que, y por lo anteriormente dicho, consideramos que la inclusión de este tipo de requisitos le ayuda a los jueces y también a los intervinientes, incluso al Ministerio Público en materia de investigación, a poder distinguir cuáles son los grupos con los cuales sí va a valer la pena dirigir una acción penal y por lo tanto sancionarlas. Gracias a la Defensoría Penal Pública. Le ofrecemos la palabra al diputado Marcelo Díaz. El audio. Gracias, presidente. Lo primero que quisiera pedir es que ojalá puedan ir moviendo el comparado que está compartido a medida que vayamos avanzando en el debate. Y quiero compartir la opinión de la Defensoría. A mí me parece que efectivamente es cierto que establece una mayor complejidad para demostrar el conjunto de estos requisitos, pero de eso se trata, que no hacer la vida más difícil a la Fiscalía, sino que poder distinguir una organización de este tipo de otros tipos de organizaciones, por ejemplo, la coautoría, como decía la Defensoría Penal Pública. Entonces, yo la verdad es que no comparto el sentido de la indicación. Creo que los requisitos que se plantean para poder apreciar la existencia de una organización de estas características están bien planteados. Me imagino que el Ejecutivo le habrá dado su vuelta, su vento, por qué lo señaló así. Y me parece que desde esa perspectiva la indicación rebaja en el sentido que rebaja la exigencia que tiene que haber para poder apreciar que existe este tipo de organización. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Le ofrezco la palabra al señor subsecretario de Justicia. Gracias, presidente. Quizás explicar, claro, cuál era el sentido original en el proyecto al establecer este inciso completo, donde uno de los elementos que aparece mencionado acá precisamente es que se ha afectado con la indicación, que es el concepto de dotación de recursos y medios. La verdad es que hay que considerar que uno de los objetivos principales del proyecto es dotar de mayor certeza en la tipificación del delito los elementos que conforman la asociación ilícita, a diferencia de lo que existe hoy,
cuando, como bien saben y lo hablábamos en la sesión anterior, hoy día simplemente se considera una asociación que tiene por objeto atentar contra el orden social, las buenas costumbres y nada más. Y de ahí ha sido trabajo de la doctrina tener que desarrollar una serie de requisitos. En el inciso segundo, tal como acabamos de ver ahora, presidente, establecimos cuál era el tipo penal, que era formar parte, como está en el inciso primero, y de una organización delictiva que tenía obviamente 3 o más personas. Este inciso final, lo que, y puede haber alguna fórmula para aclararlo, no establece requisitos, sino que criterios para que el tribunal sopese si en un momento determinado va a estar ante un grupo delictivo o va a estar ante una organización. Y lo que se está proponiendo acá es fijar criterios que el tribunal va a tener que examinar. No si simplemente concurren o no concurren, sino que desde un análisis cualitativo para poder distinguir de un grupo. La cantidad, sabemos que tienen que ser mínimo 3, pero obviamente puede ser un elemento a considerar si hablamos de 3 personas o de 40 personas organizadas para la perpetración de delitos. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, con la capacidad de planificación. Puede haber mayor o menor capacidad de planificación y la acción sostenida en el tiempo, que duda cabe. Pero precisamente la dotación de recursos y medios, recuerden lo que hablábamos recién, la organización es un conjunto de personas y medios que tienen un fin determinado. Medios, alguna medida va a haber. Este es un criterio cualitativo también que tiene por objeto, dependiendo de la mayor o menor dotación de recursos. Dicho eso, presidente, quizás justamente porque no es un elemento probatorio, no es que tiene que probar la dotación de recursos y medios el día de mañana al Ministerio Público. Lo que tiene que hacer el tribunal es considerar cuánto pesa ese elemento para poder distinguir si simplemente hay una coautoría o no hay una organización. Y pensábamos que a lo mejor para poder aclarar esto, de que estamos hablando de criterios y no de elementos del tipo penal, sino de criterios que orienten al tribunal para distinguir de un grupo, es poder establecer en la redacción que, decir en el inciso final, para los efectos de apreciar la existencia de una organización, se considerarán, entre otros criterios, agregando esta frase, entre otros criterios, la cantidad de sus miembros, la dotación de recursos y medios y la capacidad de planificación y acción sostenida. Para que quede claro que acá estamos apuntando a criterios que debe el tribunal en su sentencia considerar para que haya una explicación razonada, insisto, distinguir la organización de un grupo, pero no hablamos de requisitos, por lo tanto no es algo que tiene que ser, eso ya viene conformado por hablar de organización. Ese es el sentido que tenía la norma, presidente, que pudiese aclarar justamente que no hay un elemento de mayor estándar probatorio, sino que dar certeza, a diferencia de lo que existe hoy, de qué es lo que tiene que ver el tribunal para apreciar si hay una asociación ilícita o un mero grupo delictivo, presidente. Gracias. Tiene la palabra, gracias a la Fiscalía, tiene la palabra el diputado Urrutia. Gracias, presidente. Sí, concuerdo con el subsecretario que si le agregamos la palabra o la frase, entre otros criterios, después de se considerará, aclara bastante las dudas de las que se han planteado aquí. Pero no obstante lo anterior, quiero hacerle una consulta al subsecretario con su intermedio, presidente. ¿Cómo mide usted la capacidad de planificación? Porque yo puedo medir fácilmente o determinar un número de miembros aproximados o integrantes de la organización. Puedo establecer aproximadamente la cantidad de recursos, de medios, y si la acción ha sido sostenida en el tiempo a través del número de delitos que han cometido. Pero objetivamente, ¿cómo mido la capacidad de planificación? Pues saber si tienen elementos de diagnóstico, ingenieros que le hagan los planes, ¿cuáles son para yo medir objetivamente? Porque pensar por adelantado lo puede hacer una sola persona sentada en el escritorio de su casa. O puede tener un equipo que planifique los delitos, pero que me explique cómo lo mide para establecerlo objetivamente como un criterio, si estamos frente a una organización ilícita o no. Muchas gracias, diputado. Le voy a dar la palabra al Ministerio Público para que se haga cargo, al subsecretario de Justicia, para que se haga cargo de este planteamiento que realiza el diputado Urrutia. Señor subsecretario, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, lo que señala el diputado Urrutia es bastante atingente justamente ahora en la discusión. ¿Por qué creemos que establecer estos criterios son bastante importantes? Desde luego, para poder
por ejemplo, en materia penal, descartar que estemos sancionando la mera tentativa inidónea. Es decir, un grupo de personas que por más que quiera organizarse para cometer delitos, al final no tiene capacidad alguna para cometer ninguno. Y voy a llevar el caso al extremo. Aquí lo que tendría que analizarse bajo este requisito es que si estando plenamente concertados porque tienen una organización que tiene por finalidad cometer delitos, tienen capacidad para que eso el día de mañana se ejecute o no, sea por ellos mismos, sea por otro sujeto. Sabemos que acá son dos estándares distintos, la organización delictiva y los delitos que se cometen. Pero si hay una asociación que tiene toda la finalidad del mundo de poder cometer delitos y no es capaz de cometer ninguno, eso en términos penales significa simplemente que hay una tentativa inidónea, que hubo toda la voluntad para concretar esos delitos y al final, por distintos motivos, no se pudo concretar. Ese es en este caso el elemento que es capaz de distinguir. Si se comete 1 o se comete 30, va a ser también un elemento diferenciador para poder distinguir si es un mero grupo que actúa espontáneamente o no. Pero este sería el contenido de este requisito en cuanto a su capacidad de planificar la comisión de delitos. A eso nos referimos con este elemento, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Le otorgo la palabra al diputado Pepe Out. A mí me convenció el subsecretario con su argumentación. Mi problema es que no me queda tan claro que no requiera la concurrencia esta redacción. Es decir, no requiera la concurrencia de una gran cantidad de miembros, una gran dotación y una planificación. Porque claro, como lo dice, entre otros criterios, por supuesto, está acorde al espíritu de lo planteado, pero escrito así como está, pareciera ser que agregó criterios de existencia o inexistencia de la asociación ilícita. Y yo sugeriría que le pusiéramos entre otros criterios, que es lo que señaló por lo menos. Yo comparto su inquietud, diputado. Lo conversaba con Enrique Aldunate, asesor nuestro, en orden a que se parece mucho a lo que plantea el artículo 16 de la Ley de Drogas en cuanto a los recursos y medios. Y como está la indicación es muy rígida, como que hace un catálogo que hay que cumplir, un check. Entonces, me gustaría preguntarle al señor subsecretario dónde incorporaría y qué vocablo incorporaría para dejar esto como vía ejemplar, como un criterio de apreciación y no tan rígido como aparece aquí. Usted plantea, señor subsecretario, el vocablo entre otros, o considerare. Señor subsecretario, tiene la palabra usted. Gracias, presidente. Efectivamente, creemos que con la finalidad de poder aclarar esto, podría establecerse, después de la palabra considerará, poner una coma y establecer entre otros criterios, coma, y seguir a continuación con estos elementos, que queda establecido claramente que no son requisitos, sino que son criterios por los cuales va a tener que pronunciarse el tribunal presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Yo estoy de acuerdo. Pide la palabra el diputado Marcelo Díaz y a continuación el señor Fernández, para ir cerrando este debate. Gracias, presidente. Yo no tenía ninguna duda que esto no eran requisitos, pero si uno agrega la expresión entre otros, es lo mismo que no tener norma. Porque al final queda criterio del juez, no hay una guía rectora de lo que debe indagar para saber si se está en presencia de una organización de este tipo. Entonces no entiendo, o sea, vamos de un lado al otro. Yo creo que la expresión entre otros lo que hace es anular la norma misma. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Tiene la palabra don Mauricio Fernández, del Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Lamento diferir del Ejecutivo en relación al punto, porque creo que si nosotros decimos entre otros, quiere decir que hay otros más que tienen que considerarse o que tienen que estar presentes. Creo que es una terminología riesgosa en términos de lo que significa tipificar un delito. Otra cosa son los criterios jurisprudenciales que son propios de la labor jurisdiccional
y que creo que no corresponde fijarlos tan al nivel de detalle como se plantea, y también estoy muy de acuerdo con el diputado Urrutia en términos de que la capacidad de planificación es un tema que de muy difícil acreditación, y creo que no está, al igual que el tema de los medios y recursos, no está en la terminología internacional de lo que se considera necesario para que exista organización criminal. Me refiero nuevamente a la normativa del artículo 2 de la Convención de Palermo. Entonces, agregarle para tratar de encauzar lo que el juez va a interpretar como organización criminal con un plan criminal que se mantiene en el tiempo, creo que es sobreabundante en términos de exigencias, y lo que puede significar es que generemos una asociación ilícita o asociación criminal de muy difícil configuración. Eso, señor presidente, muchas gracias. Señor Fernández, si usted me permite, le voy a hacer una pregunta, porque yo lo que creo que tiene por objeto este proyecto no es solo aumentar las penas, sino también flexibilizar o adecuar el poder catalogar a una organización de asociación ilícita. Por consiguiente, el flexibilizar y no establecer requisitos. Por eso me gustaría su parecer, porque independiente de lo que planteen los demás incumbentes o participantes de esta comisión, en cuanto a instituciones, quien tiene que acreditarlo ante el tribunal justamente ha sido el Ministerio Público. Entonces, pregunto, señor, al Ministerio Público, si usted sería de la idea de eliminar este inciso, porque claramente tanto el diputado Urrutia como en la propia indicación, y usted también lo señala, que poder establecer o acreditar la capacidad de planificación, lo decía también el diputado Baut, la dotación de recursos y medios, la acción sostenida en el tiempo, porque uno puede organizarse para perpetrar un puro delito de manera no instantánea, pero puede ser rápida. Y el primer elemento, que es la cantidad de sus miembros, ya está resuelto por el inciso anterior, por la indicación de la diputada Orsini, que es una organización con 3 o más miembros. Entonces, la pregunta al Ministerio Público es, ustedes, porque ustedes tienen que hacer el trabajo de defender y acreditar frente a tribunales, frente a los tribunales, eliminar este inciso, ¿les parecería adecuado? A título de pregunta, señor Fernández. Gracias, señor presidente. La verdad es que, sinceramente, sí. Porque la verdad es que creo que si pensamos cómo se ha aplicado el delito de asociación ilícita en la actualidad, se ha aplicado más que por criterios que fije la doctrina, se ha aplicado con criterios estrictos que ha fijado sistemáticamente la jurisprudencia. Y la jurisprudencia de los tribunales superiores y de los tribunales orales ha ido en la línea de los elementos que ya están establecidos en lo ya aprobado en el proyecto, en términos de organización, en términos de permanencia en el tiempo, en términos de los elementos centrales de dedicación sostenida o en el tiempo para la ejecución de un plan criminal. Pero el inciso en discusión, creo que con el genuino afán de rayarle o asegurar la forma de interpretación judicial, termina siendo muchísimo más exigente que por lo que los tribunales orales o los tribunales superiores hoy día están condenando por la asociación ilícita, que hoy día se enjuician, ejemplos como los de delitos violentos y otros delitos donde hay organización criminal de por medio. Eso, gracias, señor presidente. Muchas gracias. Le voy a... ¿alguien más pide la palabra? ¿Sí? ¿Y la Defensoría Penal Pública no ha pedido la palabra? Ahí está. Por favor, la Defensoría Penal Pública. Sí, gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, extrañamente estamos en desacuerdo con nuestro colega del Ministerio Público. Nos parece, digamos, que la indicación o la sugerencia de redacción que hace la Subsecretaría de Justicia, el subsecretario, es adecuada. El punto central es que si se elimina cualquier criterio para poder determinar cuándo se está ante una organización, ante una asociación criminal, entonces no hay criterio. Y al no haber criterio, digamos, cada tribunal puede fallar de acuerdo a su personal convicción.
Y entonces el riesgo de que tengamos sentencias contradictorias, el riesgo de que la Sala Penal de la Corte Suprema se vea sometida a una intensa necesidad de unificar jurisprudencia, va a ser mayor. La virtud que tiene la propuesta del señor subsecretario es que precisamente entrega ese tipo de criterios. Y además son criterios que no solo nos permiten distinguir lo que es una asociación de lo que es la coautoría. Hay que considerar que hay figuras intermedias que son agravantes o calificantes penales muy utilizadas por el Ministerio Público, digamos, y que hizo en relación con esto. El artículo 19, letra A de la Ley 20.000 sobre drogas establece como agravante la agrupación de delincuentes que no alcanza el estándar o la categoría de asociación ilícita. El artículo 449 bis, promulgado hace 2 o 3 años, en 2016, con la 20.931, la denominada Agenda Corta, estableció un agravante para los delitos contra la propiedad consistente en grupos formando parte de agrupación o organización de 2 o más personas. Entonces, la distinción que nos brinda este inciso no solo sirve para distinguir lo que es la asociación de lo que es una mera coautoría, sino también para distinguir la diferencia entre lo que es una asociación, que es el grado más alto, de aquella figura intermedia que es la agravante o la calificante del 19A de la Ley de Drogas o del 449 bis del Código Penal. En ese sentido, la posición de la Defensoría es coincidente con la del Ministerio de Justicia y la que ha expresado el señor subsecretario. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero agradecer, porque yo creo que se enriquece bastante el debate y es posible aclarar muchos temas. Y agotado vamos a someter a votación la indicación número 7 de los diputados Gonzalo Fuenzalía, Luis Pardo y Sebastián Torrealba para suprimir en este inciso final del artículo 292 propuesto por el numeral primero la expresión su votación de recursos y medios. En votación. En votación, presidente, la indicación. Diputado Marcelo Díaz. Están pidiendo la palabra. Ante la votación. Disculpe, diputado Díaz. ¿Y la otra alternativa vamos a votar, no vamos a votar ninguna otra alternativa? No, porque no hubo consenso, vamos a votar la indicación. En votación, presidente. Diputado Alessandri, está pareado. Diputado Calixto también. Diputado Díaz. En contra. Diputado Díaz en contra. Diputado Fuenzalía. A favor. Diputado Out. En contra. Diputado Moreira. Favor. Diputado Orsini. Contra. Diputado Pardo. Diputado Pardo. Diputado Parra Taparia. Diputado Urrutia. Abstenciones, secretario. Diputado Urrutia, abstención. Por favor. No, Pardo. ¿Perdón? Diputado Pardo, Urrutia que... abstención. Ah, perdón. Para ordenarnos. Diputado Pardo, abstención. Sí. No, Pardo a favor, Urrutia, abstención. Ya. No, el Diputado diputado Pardo se abstiene. A ver, yo le quiero pedir a los señores diputados, disculpe, yo le quiero Por favor, pedir, estoy tomando la votación. Diputado Pardo, ¿cuál es su voto? yo le quiero, señor secretario, yo le quiero pedir a los señores diputados que no intervengan durante la votación. Este es un proyecto que es complejo y el señor secretario es el único que puede hacer uso de la palabra al momento de la votación. Gracias. Gracias, presidente. Diputado Pardo, ¿me puede decir su votación? Abstención. Abstención. Diputado Urrutia. Por favor. Diputada Santibáñez. En contra. Diputado Torrealba, está pareado. Señor presidente. A favor. A favor. 4 a favor. 4 en contra. Una abstención. Por no tener quórum de aprobación se rechaza la indicación. Rechazado. Entonces ahora vamos a someter a votación el inciso final propuesto en el mensaje. En votación. Pero hay que leer, presidente. ¿Cuál? Hay una proposición que creo que hizo el subsecretario para aclarar solamente el inciso final,
que después de la palabra se considera entre otros criterios. Sí, lo que pasa, diputado Urrutia, y vamos a ir pidiendo la palabra para poder discutir, porque el Ministerio Público nos aclaró que eso entendía que, entre otros, que había más elementos, por eso no era adecuado. ¿Ya? Entonces vamos a someter a votación el inciso final del artículo 292 propuesto por el Ejecutivo. Para los efectos, y lo voy a leer, para los efectos de apreciar la existencia de una organización, se considerará la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios y su capacidad de planificación y acción sostenida en el tiempo. En votación, señor secretario. Presidente, esta es la última parte que falta de este numeral, o sea, de este artículo, para que quede claro, de lo nuevo. En votación, diputado Díaz. A favor. Diputado Fonsalía. En contra. Diputado Leiva, diputado Out. Diputado Out. A favor, dije. Ah, que no se lo escuchaba. A favor. Ya. Diputado Moreira. A favor. Diputado Orsini. A favor. A favor. Diputado Pardo. En contra. Diputado Parra. Está pareado el diputado Urrutia. En contra, secretario. Diputado Santibáñez. A favor. Diputado Torralba está pareado. Y diputado Leiva, señor presidente. A favor. 6 a favor, 3 en contra, 0 abstención. Se aprueba el inciso final de la propuesta del Ejecutivo del artículo 2 nuevo. Se aprueba. Oye, antes de avanzar, yo quiero hacer presente que para poder extender esta sesión hasta las 20 horas se requiere un acuerdo comité que no fue solicitado oportunamente porque eso, como plantea el secretario, me planteó antes de iniciar, requiere un acuerdo de la comisión. Pero un acuerdo de la comisión para solicitárselos a los comités. Entonces yo quiero pedir la anuencia a la comisión para solicitar a los comités, a través de un acuerdo, el extender las sesiones de esta comisión los días miércoles hasta las 20 horas. ¿Hay alguien que se oponga? Yo, lamentablemente no puedo, yo tengo un compromiso a las 19. No hoy, diputado. No, en general. Por lo menos hasta el 11 de abril. Pero bueno, lo que la comisión puede tomar el acuerdo. La comisión puede plantear el acuerdo porque me parece importante escuchar a todos los diputados y aquí tomemos consensos. Entonces que podamos extender a partir de después de las elecciones, porque yo entiendo que la siguiente es distrital, que podamos extender las sesiones hasta el miércoles. No, pero después de las elecciones, pues, Maite. Diputado Fuenzalía. Yo estoy de acuerdo con hasta las 8, pero no sesionar el lunes. O sea, vamos a sesionar uno o lo otro. O sea, yo prefiero sesionar los días miércoles porque vamos a estar tramitando este proyecto que tiene discusión hasta las 8, que sería lo lógico, pero no estar sesionando lunes y miércoles con un mismo proyecto, finalmente, porque la discusión a veces se prolonga y es bueno que se prolongue para ir sacando. Entonces yo preferiría que acordáramos que los días miércoles vamos a sesionar hasta las 8, pero no pongamos miércoles y lunes 2 sesiones. ¿Se ofrece la palabra, señores diputadas, diputados? ¿Diputado Orsini? Sí, presidente, yo preferiría la opción de, a partir del 11 de abril, mantener el horario de esta comisión y sesionar los lunes como siempre lo hacíamos, por ahí con otros proyectos de ley, de mociones parlamentarias, como el proyecto que tenemos de violencia digital, que presentamos que es interesante, u otros que podrían, o el de narcotráfico que también presentamos y que está ahí para tramitar. Yo preferiría sesionar después del 11 de abril de nuevo los 2 días. Diputado Out. Yo creo que usted tiene la atribución para citar a un día adicional, dependiendo naturalmente de la carga y las urgencias que tenga esta comisión. Yo no soy partidario de sesionar porque sí, pero sí me allano a sesionar los lunes
cuando sea necesario. Y eso lo apreciará el presidente de la comisión. Por lo mismo, yo siempre me gusta conocer el parecer de los diputados y diputados que forman la comisión, y por eso vamos a visitar el día lunes y el día miércoles. ¿Ok? No habiendo más materia. ¿En qué quedamos al final, presidente? No me quedó claro. ¿Quiere dar su opinión al diputado Urrutia? Gracias, presidente. Yo comparto el criterio del diputado Leiva. Usted tiene atribuciones para citar, tenemos proyectos que son importantes y que llevamos mucho tiempo discutiéndolo. Estamos avanzando a un ritmo de un artículo por sesión, por lo tanto creo que hay que citar a otras reuniones para avanzar en este proyecto si queremos tener ley. Y lo respaldo en la petición en la que usted disponga para sesionar. Muchas gracias, diputado Urrutia. Presidente. Diputado Díaz. Sí, no, presidente, yo quiero compartir lo que planteó. Todos sabemos que tiene facultad usted para citar los lunes, los jueves, los viernes, en fin. Y eso no hay problema, pero para extender esta sesión hasta las 20 horas, al parecer no hay acuerdo. Pero no sé si lo entendí bien al diputado Urrutia. La idea es que también, si vamos a tener otra sesión, vamos a poner mociones. Hay un compromiso suyo también de poner una moción de la que hemos hablado. Entonces, claro, parece razonable tener una segunda sesión para dedicar exclusivamente a este proyecto y las otras mociones parlamentarias, como se suele hacer en muchas comisiones para que las mociones no queden ahí atoradas por largo tiempo. Gracias, presidente. De todas maneras. Diputado Fuenzalía. Presidente, yo creo que usted tiene que tomar una decisión, porque si vamos a estar viendo una moción el lunes y viendo un proyecto del Ejecutivo con urgencia, en fin, en los días miércoles vamos a avanzar en los dos proyectos a un artículo. Entonces, si quiere tener dos sesiones, yo creo, se lo planteo, usted es libre y soberano de decidir lo que estime conveniente y le dé la real gana de hacerlo. Nosotros lo asumiremos durante su presidencia, pero en el fondo hay que tomar una decisión, ¿no? O sea, o sacamos un proyecto los 2 días y pasamos a otro proyecto, o vamos haciendo 2 proyectos o 3 proyectos así a un ritmo bastante lento de artículo a artículo, y se pierde, creo yo, el hilo de la discusión, porque obviamente pasa una semana completa en que no se habla el tema y vamos perdiendo de alguna manera lo focalizado que vamos a estar en un proyecto, en este caso que es bastante importante, y tenemos que siempre escuchar la opinión del Ministerio Público y de la Defensoría, que son importantes en esta discusión, y también del Ejecutivo. Gracias, diputado Fuenzalía. No existiendo consenso entre la comisión, es un hecho que a mí me corresponde como presidente de la misma poder resolver estos temas. Vamos a sesionar los días lunes y miércoles, vamos a estudiar los distintos planteamientos que hace el diputado Díaz y otros, pero me parece importante ir avanzando y sacar los proyectos de ley para mantener un hilo y que haya una conducción adecuada en la tramitación de los proyectos. No habiendo acuerdo para extender la sesión del día de hoy, esta se levanta por haberse cumplido el objetivo. Gracias, presidente.